religiosos, artistas, aventureros y espías. El centro neurálgico de la red tenía como jefe al mismo Ensenada desde la Secretaría de Marina, Guerra, Indias y Hacienda. Y entre sus colaboradores más inmediatos estaban Pablo de Ordeñana en la Secretaría de Estado y Guerra, Alonso Pérez Delgado en la de Marina, José Banfí y Parrilla en el Consejo de Indias, Manuel Antonio de Orcasitas en la Tesorería General, Nicolás de Francia y Pascual en los consejos de Hacienda, el confesor del rey, padre Rábago, en la Casa Real, y el cantante de ópera Farinelli, favorito de la reina. A estos se añadían, para misiones diplomáticas altamente secretas, el abad Facundo Mogroviejo, secretario de la Embajada en Madrid del rey Carlos de Nápoles, que luego sería rey Carlos III de España. También hay que mencionar como componentes de esta red a los jesuitas, que tuvieron un importante papel en multitud de asuntos e hicieron de enlace entre las Cortes de Nápoles y de España. El centro operativo de la red para misiones de espionaje científico estaba en París. Según las referencias de la Embajada británica en Francia, la propia Madame Pompadour, favorita de Luis XV, mantenía discreta relación epistolar con el marqués de la Ensenada, lo que le permitía a éste disponer de una excelente información de primera mano sobre los entresijos de la política francesa. El plan estratégico de Ensenada preveía, en un plazo relativamente corto, contar con una armada que fuese un factor decisivo en la política europea y atlántica, con un programa de rearme que permitiera disponer en 8 años de 40 navíos de línea artillados. La visión política de Ensenada queda resumida en estas palabras que figuran en el informe que en 1751 presentó al rey Fernando VI, y en el que se subrayaba la necesidad de reconstruir el ejército y la armada, aun contando con las limitaciones de la situación española. Proponer a Vuestra Majestad que tenga iguales fuerzas de tierra que la Francia y de mar y tierra que Inglaterra, decía Ensenada, sería delirio, porque ni la población de España lo permite, ni el erario puede suplir tan formidables gastos. Pero proponer que no se aumente el ejército y que no se haga una decente marina sería querer que España quedase subordinada a la Francia por tierra y a la Inglaterra por mar. Ensenada era claramente antibritánico porque veía con claridad en Inglaterra el peor enemigo de España en los mares y el único capaz de atacar abiertamente nuestras posesiones en América y conquistar territorio en ese continente, desbaratando así el tráfico marítimo entre España y sus posesiones ultramarinas. Esa animadversión no le impedía, sin embargo, reconocer la superioridad de la flota británica, que no solo se basaba en el adiestramiento de sus oficiales y marinos, sino también en una poderosa infraestructura de construcción naval y de abastecimiento de sus buques. Para ganar tiempo a marchas forzadas, Ensenada se vio obligado a disponer cuanto antes de la tecnología naval avanzada de la que disponía Inglaterra. Y para eso consideraba inevitable hacerse con ella por cualquier medio. Y puesto que los ingleses no estaban dispuestos a cederla, tendría que hacerse con ella clandestinamente, mediante el espionaje. La ocasión, por otra parte, parecía propicia, ya que después del enfrentamiento con Inglaterra en lo que se conoció como la Guerra de la Oreja de Jenkins, situada en el conflicto general europeo de la Guerra de Sucesión de Austria en 1748, las relaciones de España e Inglaterra quedaron precariamente restablecidas en el comercio y el intercambio científico. Y esa fue la oportunidad que Ensenada aprovechó para enviar al agente secreto Jorge Juan a Londres con el disfraz de estudioso matemático que solo pretendía intercambiar conocimientos con sus colegas británicos. Las instrucciones que el oficial español recibió de Ensenada antes de partir a realizar su peligrosa misión son un ejemplo de prolijidad y meticulosidad y abarcan casi todos los campos imaginables, no solo de la construcción naval, sino también de la política, la ciencia, la industria y la defensa. En el mandato del rey firmado por el marqués de la Ensenada en San Lorenzo del Escorial el 27 de octubre de 1748 y titulado Instrucción reservada de lo que por orden del rey debe observar el capitán de navío don Jorge Juan
en los encargos del servicio de Su Majestad que se le hacen y se explicarán aquí, cuyo desempeño se fía a su inteligencia, prudencia y conducta, este es el título de la instrucción, se especifica asimismo con detalle y claridad la misión del agente secreto Jorge Juan, que podríamos resumir en estudiar sobre el terreno los factores que hacían a la Marina británica superior a las demás y, muy especialmente, estudiar las nuevas tecnologías de construcción naval y de las fábricas de jarcias, lonas y otros pertrechos. A tal fin, la tarea que el rey Fernando VI y su poderoso ministro Ensenada encargaron a Jorge Juan era espionaje puro y simple. Consistía fundamentalmente en infiltrarse en Inglaterra para observar secretamente su desarrollo naval, informarse de los métodos de construcción y enviar detallados planos para mejorar la fábrica de nuestros navíos. Además de atraer a constructores navales británicos y maestros de jarcias y lonas a España que aplicaran sus técnicas innovadoras en los astilleros de Cartagena, Cádiz y El Ferrol. Jorge Juan tenía ya una cierta experiencia en este sentido, puesto que en la misión que realizó con Antonio de Ulloa en la expedición hispano-francesa para medir el meridiano terrestre en el Ecuador, había actuado como agente secreto, o más bien discreto, digamos, del Gobierno español. Como resultado de esta labor conjunta de Juan y Ulloa, como ustedes saben, se entregaría un informe secreto al secretario de Marina, que unos años más tarde se publicó con el título de Noticias Secretas de América y cuyo análisis dejo para otra ocasión. Durante su actividad de espía en Inglaterra, Jorge Juan demostró un extraordinario celo en el cumplimiento de sus diversas misiones para conseguir planos de puertos, arsenales y modelos de barcos de la Armada Británica, mapas y cartas marinas. Además, tuvo que enviar subrepticiamente materiales valiosos, tales como los planos de una nueva máquina para apagar incendios en los puertos o los relojes llamados de Harrison para medir automáticamente la longitud, lo que permitía obtener cartas de navegación mucho más exactas y mejorar la navegación a América. También tuvo que informar sobre todo lo relativo al cumplimiento del Tratado de Utrecht, la política proteccionista inglesa, el comercio con la América española y las posibilidades de exportación de nuestros productos a Inglaterra. Y por si fuera poco, también se le pidió que informase de los nuevos adelantos en materia de instrumentos náuticos y la fabricación de paños ingleses de mejor calidad que los españoles. La Orden de Ensenada no solamente fijaba los objetivos de la misión secreta de Jorge Juan, sino también el modo de realizarlos. Jorge Juan debía de ser transferido a Cádiz y, una vez allí, elegir secretamente a 2 oficiales de la Armada y guardias marinas que le acompañasen en su arriesgado viaje. Los 2 agentes elegidos, además de sobresalientes en matemáticas, debían de ser aplicados de entendimiento. A ser posible, debían también estar ya condecorados con la Cruz de San Juan y ser bien parecidos en lo general. Los elegidos fueron José Solano y Bote, más tarde Marqués del Socorro y capitán general de la Armada, y Pedro de Mora y Salazar. En cuanto llegaran a Londres, los agentes españoles debían correr la voz de que su viaje tenía por objeto tratar con los miembros de la Royal Society sobre cuestiones matemáticas, para lo cual, obviamente, Juan y sus compañeros debían visitarles o asistir a sus conferencias de vez en cuando. Como jefe de esta misión secreta, por grado, conocimiento y experiencia, Jorge Juan debía preparar a sus acompañantes y vigilar su actuación. Solo les permitiría actuar cuando los considerase bien instruidos, y para eso tendrían que estudiar los libros e instrumentos que el mismo Jorge Juan les facilitase. El punto principal de la misión no dejaba lugar a dudas: atraer constructores navales a España. Procurará, decía textualmente la orden, con la maña y secreto posible, adquirir noticia de los constructores de más fama en la fábrica de navíos de guerra de aquella corona, y, valiéndose de los medios que le dicte su prudencia, tratará la forma de ganar 1 o 2 de estos constructores para que vengan a Madrid y se empleen en la construcción de navíos para Su Majestad en nuestros arsenales, advirtiendo que no deben de limitarse a construir, sino que además han de enseñar a hacerlo a los fabricantes españoles. Jorge Juan